ocultaron el verdadero objetivo del sistema que rige su rutina. Y cuando Michael Torres se despertó ese martes de marzo a los 34 años, no sabía que estaba a punto de descubrir por qué. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que no pertenece a una mañana cualquiera. Bajó las escaleras todavía aturdido, con el móvil vibrando sin parar en el bolsillo del pijama. 17 mensajes, 43 notificaciones, todo del banco. Su cuenta ha sido bloqueada debido a actividad sospechosa. Michael no había hecho nada sospechoso. Acababa de intentar pagar la factura de la luz, algo que hice todos los meses, el mismo día, durante 8 años. Pero ahora, de repente, su dinero simplemente ya no existía. Llamó al banco. Espere 42 minutos. Cuando finalmente respondió una voz, la explicación fue tan fría como técnica. Sus transacciones han sido marcadas por el sistema de cumplimiento automatizado. Protocolo estándar. Espere de 3 a 5 días hábiles. De 3 a 5 días, sin acceso a su propio dinero, sin haber cometido ningún delito. Solo un algoritmo, en alguna parte, decidiendo que él era una amenaza. Michael colgó, miró el frigorífico vacío, por las facturas sobre la mesa, para la foto de la hija en el tablero del salón, y luego hizo algo que cambiaría todo. Empezó a preguntar, ¿quién controla realmente mi dinero? La respuesta estaba a 3 clics de distancia, en un oscuro foro de exempleados del banco, en documentos filtrados, en relatos de personas como él, que un día despertaron y se dieron cuenta de que nunca tuvieron control sobre nada. Lo que Michael descubrió en las semanas siguientes no se trataba solo del cierre patronal de su banco, se trataba del experimento de control conductual más grande jamás implementado en la historia moderna. Un sistema tan discreto que nunca te darás cuenta de que estás dentro de él. Descubrió que su bloqueo no fue un error, fue una prueba. Y ahora también te están poniendo a prueba, con cada transacción, cada inicio de sesión, cada vez que el sistema falle y simplemente lo aceptes, empieza de nuevo, vuelve a intentarlo. Pero Michael no lo aceptó, siguió el rastro, y el rastro llevó a 3 empresas de las que nunca había oído hablar, a un consorcio formado en 2008, a un proyecto piloto probado en 17 ciudades americanas, entre 2012 y 2015, Michael imprimió todo, 420 páginas, contratos entre bancos y empresas de inteligencia artificial, protocolos de gestión de riesgos comportamentales, un término que no existe en ninguna normativa oficial, pero que aparece en todos los contratos privados. Guardó los documentos en 3 unidades flash diferentes, uno enterrado en el patio trasero, otro en una caja fuerte alquilada en otra ciudad, el tercero con alguien en quien confiaba. Luego hizo la llamada que no debería haber hecho. Para un periodista local, lo programaron para el viernes siguiente. Michael no pudo ir. El jueves por la noche, su cuenta fue desbloqueada, sin previo aviso, ninguna explicación, solo una notificación. Su acceso ha sido restaurado, pero sucedió algo más. Su refrigerador, que el martes estaba vacío, ahora recibió una entrega no solicitada. Alimentos por valor de $200. Artículos que siempre compraba, todo perfecto, incluso la marca de cereal que prefería su hija. No había realizado el pedido, y junto con las bolsas, una nota, sin firma, solo una frase mecanografiada. Nosotros cuidamos de ti, siempre lo hacemos. Michael se sentó en el suelo de la cocina, manos temblando, y lo entendió. Ellos lo sabían, sabían que había mirado, sabían lo que había encontrado, sabían de la llamada al periodista, y en lugar de amenazarlo, simplemente se ocuparon de él, porque esa es la obra. No se trata de castigar a quienes se enteran, se trata de demostrar que la resistencia es inútil, que el sistema es tan absoluto que incluso su rebelión fue prevista y neutralizada con un gesto de bondad. Michael miró la nota, para ir de compras, casi aceptó, pero entonces vio la fecha de caducidad en la leche, 3 semanas, exactamente la hora a la que siempre salía antes de viajar para visitar a su hermana, un viaje que aún no había reservado. Eso ni siquiera se lo había mencionado a nadie, pero ellos lo sabían. Si te estás dando cuenta de que esta historia no trata sobre un hombre, sino sobre un sistema que te conoce mejor que tú mismo, entonces estás empezando a comprender el peso de lo que Michael descubrió. Y si esto ya ha cambiado algo en tu forma de ver tu rutina, quizás valga la pena suscribirte a este canal, porque lo que viene después no es teoría. Michael no durmió esa noche, y a la mañana siguiente, hizo lo único que el sistema no esperaba. Dejó de intentar escapar y empezó a jugar su juego. Michael pasó los siguientes 3 días actuando como si nada hubiera pasado. Regresó al trabajo, hablé con colega, compró víveres en el mismo supermercado de siempre, pagó sus cuentas a tiempo, le sonrió a su hija, besó a su esposa antes de irse a dormir. Pero por la noche, mientras todos dormían, él bajaba al sótano y allí, en absoluto silencio, construyó algo que el sistema no podía ver, porque Michael tenía por mí
di cuenta de algo crucial en esa nota. Sabían todo sobre él, tus hábitos, tus compras, tus estándares, pero había una diferencia entre conocer a alguien y comprenderlo. El sistema sabía lo que hizo Michael, pero no sabía por qué lo hizo, y esa diferencia microscópica lo era todo. Michael empezó a estudiar los documentos de otra manera, ya no como víctima, pero como ingeniero inverso buscando vulnerabilidades. Descubrió que el consorcio operaba a través de algo llamado Protocolo de Integridad Adaptativa. Cuanto más utilices el sistema, más aprenderá sobre ti. Cuanto más aprende, más preciso se vuelve. Cuanto más preciso, más control tiene. Fue un ciclo perfecto, autoalimentado, infinito. Pero Michael vio algo que los creadores no esperaban. El sistema no solo aprendió de usted, aprendió de todos al mismo tiempo. Millones de personas, miles de millones de transacciones. Y utilizó patrones colectivos para predecir comportamientos individuales. No eras tú, eras una probabilidad. Y las probabilidades se pueden manipular. Michael puso a prueba su teoría. Empezó a hacer compras erráticas, libros sobre jardinería, ya que vivía en un apartamento, equipo de escalada, ya que tenía miedo a las alturas, nada ilegal, simplemente inconsistente. Fueron necesarios 11 días. Recibió un correo electrónico de una de las empresas del consorcio. Asunto: encuesta de satisfacción del cliente. Michael la abrió. Fue un cuestionario simple, 10 preguntas aparentemente inocentes, pero leyó entre líneas. El sistema estaba confundido, se había convertido en una anomalía, y es necesario reclasificar las anomalías. Él no respondió. En cambio, dejó de utilizar tarjetas de crédito por completo. Durante 2 semanas, todas las transacciones se realizaron en efectivo. Nada digital, nada rastreable. Las ofertas personalizadas simplemente cesaron. Los anuncios en línea comenzaron a mostrar productos aleatorios. El sistema estaba perdiendo su visión. Al 18º día, Michael recibió una llamada. Número privado. Señor Torres, soy del Centro de Relaciones Integradas. Hemos notado que no ha estado utilizando sus métodos de pago digitales. ¿Está todo bien? Michael mantuvo la voz firme. Todo genial, solo prefiero usar efectivo. Hubo una pausa. Entiendo, solo queríamos asegurarnos de que no hubiera ningún problema técnico. No hay ningún problema. Perfecto, solo una pregunta más. ¿Puedo saber el motivo del cambio de hábito? Y ahí estaba, la pregunta que el sistema no podría responder por sí solo. No hay ninguna razón específica, solo estoy experimentando. La llamada terminó. Michael se dio cuenta de algo que lo cambió todo. No llamaron para ofrecer ayuda, llamaron para recoger datos. El sistema estaba preocupado por sí mismo, con tu propia precisión, porque si una persona podía desaparecer del radar, ¿cuántas otras podrían hacer lo mismo? El sistema perdería su combustible. Datos. Michael comprendió entonces que estaba luchando contra una inteligencia que dependía de una nutrición constante, y como cualquier organismo vivo, haría cualquier cosa para sobrevivir. Esa noche regresó al sótano, pero ya no estaba solo. Había contactado con otras personas, personas que también habían sido bloqueadas, quien también había recibido atención no solicitada. Eran 12 en total, repartidos en 7 estados. Ninguno se conocía personalmente. Todos se comunicaban a través de aplicaciones cifradas. Todos eran contadores, analistas financieros o programadores. Personas que entendían los sistemas. Y juntos comenzaron a construir un mapa que mostraba cómo funcionaba el sistema, dónde se recogieron los datos, cómo fueron procesados y, lo más importante, dónde estaban los defectos. Porque todo sistema tiene fallas. Puntos ciegos, lagunas. Michael miró la pantalla de la computadora para que el mapa crezca píxel a píxel, para nombres de empresas, por las conexiones entre ellos, y vio algo que le hizo dejar de respirar. Las 3 empresas del consorcio no eran independientes, tenían el mismo accionista mayoritario, una sociedad holding registrada en un paraíso fiscal, un nombre que no apareció por ningún lado, y ese nombre pertenecía a alguien que Michael conocía, alguien a quien le había confiado una de las unidades Flash. El nombre que aparecía en la pantalla era David Brennan, tu jefe, el hombre que le había ofrecido café esa mañana, quien se había reído de sus chistes, que había sostenido a su hija en su regazo en la última barbacoa de empresa, el hombre a quien Michael le había dado una memoria USB para que la guardara en un lugar seguro. Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago, no por miedo, de ira. Esa ira fría que surge cuando te das cuenta de que confiaste en la persona equivocada y que esa persona sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miró de nuevo el mapa. Las conexiones eran claras. Brennan no era solo una accionista. Él era el arquitecto. Fundé la primera de las 3 empresas en 2007, un año antes de la crisis financiera, como si supiera que algo iba a pasar, como si se estuviera preparando. Michael abrió
abrió los archivos filtrados que tenía sobre esa empresa y encontró algo que debería tener visto antes. La empresa no vendió software, vendió soluciones de cumplimiento predictivo, un elegante eufemismo para la vigilancia financiera. Y su primer contrato importante lo firmó en octubre de 2008, en plena crisis, cuando los bancos estaban desesperados por cualquier herramienta que prometiera evitar otro colapso. Brennan había vendido el miedo y se benefició de ello, pero había algo más en los documentos, algo que Michael no podía entender del todo. Referencias a un proyecto Sigma, aprobado en comité cerrado, presupuesto de $120 millones. Objetivo, mapeo de comportamiento a escala nacional. No hubo detalles, solo códigos, fechas, nombres de las ciudades donde se implementó el proyecto, y una frase que se repitió en todos los reportajes. La fase de prueba se completó con éxito. Se detectó una resistencia mínima. Aprobación para la implementación total. Resistencia mínima. Michael entendió. Las 17 ciudades analizadas entre 2012 y 2015 no fueron aleatorias, eran laboratorios, lugares donde se ha calibrado el sistema, donde aprendieron exactamente cuánto control aceptarían las personas antes de hacer preguntas. Y la respuesta fue, mucho más de lo que nadie imaginaba. Michael sacó su teléfono celular, llamó a uno de los 12 del grupo, una programadora llamada Sara. Ella respondió al segundo timbrazo. ¿Ves lo que estoy viendo?, preguntó Michael. ¿El nombre de Brennan? Sí. Acabo de confirmarlo. No es solo un accionista. Está en la nómina de 7 instituciones financieras diferentes. Todos son socios del consorcio. Él plantó el sistema desde dentro. No solo lo plantó, convenció a los bancos de que era necesario, que era protección, y ahora dependen de él. Michael respiró hondo. Sara, necesitamos la unidad flash que le di. ¿Crees que todavía lo tiene? Lo hace, porque si lo hubiera destruido, yo ya estaría muerto. Se hizo el silencio en la línea. Entonces Sara dijo, ¿qué quieres hacer? Entra en su casa. Michael sabía que era una locura. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que esa unidad flash contenía la única copia de los correos electrónicos internos originales. Documentos con firma, con fechas, con pruebas que no se podían negar. Y necesitaba eso de vuelta. Sara vaciló. Si te está monitoreando, lo sabrá. Lo sé. Así que voy a hacer exactamente lo que el sistema espera que haga. ¿Qué quieres decir? Lo visitaré. Como amigo, como empleado preocupado, llevaré a mi hija conmigo. Haré que parezca informal, normal, lo esperado. ¿Y cómo vas a conseguir la unidad flash? Michael sonrió. No había alegría en esa sonrisa, porque sé dónde lo guarda. Brennan tenía una oficina en casa. Michael había estado allí decenas de veces. Siempre había notado la caja fuerte empotrada en la pared. Pequeño, discreto, escondido detrás de un cuadro. Y Michael conocía la combinación, porque Brennan se lo había dicho años atrás. En un momento de descuido, después de unos tragos, era la fecha de nacimiento de su madre. 6 dígitos, simple, humano. Michael programó la visita para el sábado siguiente. Brennan aceptó de inmediato. Claro, Michael, trae a la familia, hagamos una barbacoa. Todo muy normal, todo muy amigable. Pero cuando Michael colgó, supo que Brennan también estaba jugando. Esa invitación no fue inocente, que había una razón por la que lo aceptaba tan fácilmente. Brennan quería que Michael se fuera. La pregunta era, ¿por qué? Llegó el sábado. Michael vistió a su hija con su vestido favorito. Dejó una botella de vino en el asiento trasero. Condujo hasta la casa de Brennan con su esposa a su lado, conversando un poco. Todo es absolutamente común. Cuando llegaron, Brennan estaba en el porche, sonriente, ondulación. Michael, qué bueno verte. Se abrazaron. Michael sintió que su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su sonrisa. Gracias por la invitación, David. Siempre. Sabes que eres bienvenido aquí. Entraron. La casa estaba impecable. Música suave, olor a carne en la barbacoa. La esposa de Brennan recibió a la hija de Michael con un cálido abrazo. Todo orquestado, todo perfecto. Michael esperó el momento adecuado, después del almuerzo, cuando los niños jugaban en el jardín, cuando la esposa de Brennan estaba en la cocina, cuando Brennan fue al baño. Michael subió las escaleras, rápido, silencioso, entró a la oficina, cerró la puerta, fue directo al tablero, lo quitó de la pared. La caja fuerte estaba ahí, pequeño, gris. Espera. Marcó los números. 1, 0, 2, 4, 7, 3. La caja fuerte se abrió, y Michael dejó de respirar, porque el pendrive estaba ahí, exactamente donde esperaba. Pero él no estaba solo. Había una foto, vieja Polaroid, desteñido. Mostraba a un joven junto a un hombre mayor, ambos sonriendo, ambos frente a un edificio que Michael reconoció. La sede de la Reserva Federal, Washington, años 70. Por el uniforme. Michael le dio la vuelta a la foto. En el reverso, una nota manuscrita. Padre y yo,
Primer día. Él me enseñó. Quien controla la información, controla todo. Michael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Brennan no había descubierto el sistema. Él había heredado. Este no fue un proyecto de 10 años. Tenía décadas de antigüedad, generaciones, una estructura construida ladrillo a ladrillo, administración por administración, crisis por crisis. Y Brennan era solo la última guardiana. Michael tomó la unidad flash, devuelve la foto, cerró la caja fuerte, reemplazó el marco, bajó las escaleras, regresó al jardín. Brennan estaba allí. Te volteaste de espaldas, mirando a los niños jugando, y sin volverse dijo: ¿encontraste lo que buscabas? Michael se quedó helado. Brennan se volvió lentamente. No había ira en su rostro, solo esa calma inquietante de quien va 10 pasos por delante. Sabía que ibas a subir, sabía que ibas a abrir la caja fuerte. Por eso dejé todo allí. ¿Por qué? Michael logró preguntar. Porque necesitas entender, esto no es una conspiración, no es villanía, es evolución, es el siguiente paso. Y tú, Michael, ¿tienes el potencial de ser parte de esto? ¿Ser parte de esclavizar a la gente? Brennan se rió, suave, casi paternal. ¿Esclavizar? ¿Crees que la gente quiere libertad? Quieren seguridad, quieren comodidad, quieren que alguien los cuide. Y nosotros lo hacemos, mejor que cualquier gobierno, más rápido que cualquier democracia. ¿Estás loco? ¿Loco? Brennan dio un paso adelante. Soy realista. Y tú también. Por eso tomaste la unidad flash. Porque en el fondo, quieres saber hasta dónde llega esto. Quieres saber si puedes ganar. ¿Y puedo? Brennan sonrió. No. Michael salió de esa casa con el pendrive en el bolsillo y la certeza de que había cometido un error. Porque Brennan no intentó detenerlo. No llamé a seguridad. No amenazó. Déjalo ir, con una sonrisa, con esa confianza aterradora de quien sabe que el juego ya está ganado. Y Michael entendió por qué a la mañana siguiente, cuando despertó, su cuenta bancaria había sido bloqueada nuevamente. Pero esta vez no fue solo suyo, también era de su esposa, y la tarjeta de crédito, y acceso a la aplicación del coche. Y la cerradura digital de la casa se atascó por mantenimiento del sistema. Todo al mismo tiempo, todo coordinado, todo perfectamente legal, sin amenazas directas, sin violencia, solo la interrupción silenciosa de cada mecanismo que hacía funcionar su vida. Michael intentó llamar al banco, la llamada se cortó. Intenté acceder al soporte en línea, contraseña no válida. Intentó acudir personalmente a la agencia. Estaba cerrado. Mantenimiento de emergencia, decía el cartel en la puerta. Regresó a casa. La esposa estaba en la habitación, ojos rojos, celular en mano. Michael, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo acceder a nada? No tuvo respuesta. O mejor dicho, así fue. Pero no pude dárselo, porque si él le dijera la verdad, ella pensaría que estaba loco, que había inventado una conspiración, que estaba paranoico, y tal vez ella tenía razón. Quizás todo fue solo un fallo técnico, coincidencia. Pero entonces su celular vibró. Un mensaje, número desconocido. Tienes 48 horas para devolver lo que no te pertenece. Después de eso, las interrupciones se vuelven permanentes. Michael sintió que se le helaba la sangre. No solo estaban monitoreando, estaban aplicando presión, probando cuánto aguantaría antes de romperse, antes de rendirse, antes de rogar para que todo vuelva a la normalidad. Y la parte más aterradora, estaba funcionando, porque Michael miró a su hija jugando en el suelo, para la esposa que intenta no entrar en pánico, a la nevera que pronto volvería a estar vacía, por la vida que se estaba desmoronando no por la violencia, sino por la sustracción, y estuvo a punto de ceder. Casi tomó la unidad flash y se la llevó a Brennan, casi se arrodilló y se disculpó, casi aceptó que no había manera de ganar, pero entonces recordó la foto de la caja fuerte, del padre de Brennan, de la Reserva Federal, de la anotación. Quien controla la información, lo controla todo. Y Michael se dio cuenta de algo que Brennan no esperaba que él notara. Si la información era poder, entonces la mejor arma no era ocultarla, fue para difundirlo. Michael tomó la unidad flash, conectado al portátil. Copié todo, los 420 documentos, todos los correos electrónicos, todos los contratos, todo el proyecto Sigma, y empezó a enviar. No para un periodista, no a un abogado, no para nadie que pueda ser comprado, amenazado o silenciado. Se lo envió a todo. Creó cuentas anónimas en decenas de plataformas, foros, redes sociales, sitios de fuga, grupos de discusión. Envió diferentes fragmentos a diferentes lugares. Ningún lugar lo tenía todo, pero juntos formaron el cuadro completo. Y añadió algo más, una instrucción sencilla. Si estás leyendo esto, comparte. No analices, no cuestiones, solo comparte. Porque si la información es poder, el poder debe estar en todas partes al mismo tiempo. Michael presionó enviar y esperó. Fueron 6 horas. Las primeras publicaciones comenzaron en foros de tecnología, luego se extendieron a grupos de privacidad digital, luego para los activistas, luego a la gente corriente que simplemente lo encontraba extraño. Interesante.
Aterrador. En 12 horas se estaban escribiendo artículos, vídeos en grabación, hilos en proceso de creación, no por periodistas profesionales, por gente normal, analizando, conectando, de cheques. En 24 horas, el nombre del proyecto Sigma estaba en todas partes, y el sistema no supo responder, porque los sistemas están diseñados para hacer frente a amenazas centralizadas, con enemigos identificables, con puntos de presión específicos, pero ¿cómo se combate a 1 millón de personas que comparten información? ¿Cómo se bloquean 10 millones de copias repartidas en 1000 servidores diferentes? No peleas, reaccionas, y eso es exactamente lo que hicieron. En la mañana del segundo día, Michael se despertó y descubrió que su cuenta bancaria estaba desbloqueada, todo funcionando perfectamente, tarjeta activa, aplicaciones restauradas, cerradura digital funcionando normalmente, como si nada hubiera pasado. Pero sucedió algo más. Brennan renunció. Razones personales, decía el comunicado, con efecto inmediato, sin explicaciones. Las 3 empresas del consorcio emitieron declaraciones casi idénticas. Estamos revisando nuestras políticas de privacidad. Nos tomamos en serio la seguridad de los datos. Se implementarán cambios, palabras vacías, promesas genéricas. Pero Michael sabía lo que eso significaba realmente. Se habían retirado, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción, porque el sistema dependía de la invisibilidad. Y Michael había encendido todas las luces. Esa noche recibió una llamada, número privado. Él respondió. Era Sara, el programador del grupo. Michael, ¿has visto las noticias? Ver, están tratando de controlar la narrativa. Dicen que estos son documentos falsos, que es desinformación. Lo sé. Ore, pero no está funcionando. La gente lo está comprobando, están encontrando conexiones, están descubriendo más cosas. Michael sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Sara, ¿qué hicimos? Ella se rió. Hemos demostrado que el sistema no es invencible, que basta con que una persona lo rechace, basta con que una persona no lo acepte. Y todo empieza a resquebrajarse. Michael colgó, miró por la ventana, a la calle tranquila, para las casas iluminadas, para personas que viven sus vidas sin saber que acababan de ganar una batalla, que ni siquiera sabían que estaban librando, pero sabía que no había terminado, porque los sistemas no mueren, se adaptan, ellos evolucionan, vuelven más sofisticados, más discreto, más difícil de detectar. Brennan había retrocedido, pero hubo otros como él, otros Brennan, otros proyectos, otras generaciones se están preparando, y esta vez aprenderían de sus errores. Michael tomó la unidad flash, lo miró por última vez, luego lo metió en un sobre, escribió una dirección, un museo, archivo histórico, con instrucciones claras, abierto solo en 2050, porque a veces la mayor victoria es no ganar ahora. Se trata de garantizar que las próximas generaciones tengan las herramientas para triunfar en el futuro. Cerró el sobre y salí a publicarlo. Cuando regresó, su hija estaba esperando en la puerta. Papá, ¿vas a contarme qué pasó? Michael se arrodilló. Él la miró a los ojos. Un día, cuando seas mayor, y cuando te lo cuente, entenderás por qué todo importaba. ¿Por qué importaba? Porque mereces crecer en un mundo donde tus decisiones son tuyas, donde tu vida es tuya, donde nadie te controla sin que tú lo sepas. La niña abrazó a su padre, y Michael sintió, por primera vez en semanas, que había hecho lo correcto. No es lo más inteligente, no es lo más seguro, pero lo correcto. Si has llegado hasta aquí y te has dado cuenta de que esta historia no se trata de Michael, sino de cada uno de nosotros, entonces entiendes lo que está en juego. Déjalo en los comentarios. ¿En qué momento te diste cuenta de que esto no era paranoia, sino realidad? Y si este tipo de revelación cambió algo en tu forma de ver el mundo, deja un me gusta, porque cuanta más gente ve esto, más difícil les resulta regresar. 3 meses después, Michael Torres volvió a su rutina. Me levanté temprano, preparé café, llevó a su hija a la escuela, iba a trabajar, regresó a casa, dormí, todo normal, pero algo había cambiado. Michael ahora vio lo que siempre había estado ahí. Vea cuando la aplicación sugirió compras, vi cuando el sistema sabía demasiado, vio la máquina funcionando. Los 12 del grupo permanecieron conectados, como hacer networking, habían creado una memoria colectiva, porque los sistemas dependen del olvido. Sara creó una guía, cómo identificar el control disfrazado de conveniencia. La guía circuló, de persona a persona. Michael vio señales 6 meses después. Un banco anunció control sobre los datos. Una empresa cerró. Brennan desapareció. Por eso Michael escribió todo y lo distribuyó en fragmentos. Si me pasa algo, públicalo todo. No se derrota al sistema destruyéndolo. Ganas haciéndolo irrelevante. Michael empezó a usar dinero. Habla en persona.
Cada elección fue un voto, y miles hicieron lo mismo. Un año después, Michael recibió una carta. Dentro, una frase: gracias por enseñarme a ver. Alguien se había despertado. Accedió al mapa. Tenía agujeros. El sistema se estaba debilitando. No fue una victoria, pero fue un progreso. Él había hecho su parte. Hoy, si buscas a Michael Torres, no encontrarás nada, pero los documentos siguen circulando, porque esta historia trata sobre el momento en que una persona decidió no aceptarlo más. Y este momento está disponible para todos. Cada vez que preguntas, estás votando, y los sistemas dependen de su participación. Sin él, no funcionarán. Entonces la pregunta es, ¿quién controla tu vida? Ocultaron el verdadero propósito del sistema, pero ahora lo sabes. Y el conocimiento sin acción es entretenimiento. La elección es tuya. Si esta historia cambió tu forma de ver tu rutina, suscríbete a este canal. El siguiente vídeo va más allá. ¿Quién se beneficia? ¿Por qué es difícil de destruir? Michael ganó una batalla. La guerra continúa, y sabes que existe.